Esta lección trata sobre las tareas comunes de mantenimiento de la impresora y cómo solucionar problemas con las herramientas de soporte de HP Future Smart 4. Herramientas de mantenimiento, copia de seguridad y restauración WISE y CPMD. Actualizar el firmware, registro de estadísticas de usuario del dispositivo, restablecimiento de la impresora, depuración y diagnóstico, generar registros de prearranque, registro de errores, registro de advertencias, registro de información, códigos de error, menú, servicio del panel de control, aspectos clave, test de evaluación. Las tareas de mantenimiento conllevan el lanzamiento de las herramientas de calibración y limpieza, la realización de tareas de copia de seguridad y de restauración y la actualización del firmware. Las tareas de mantenimiento son proactivas. Las tareas de soporte conllevan la recopilación de datos tras la realización de diagnósticos y pasar a una versión del firmware superior o inferior según sea necesario, así como recopilar datos de diagnósticos, informes y registros que describen acontecimientos que han dado lugar a un problema o un evento, y localizar el significado de los códigos de error notificados. Las tareas de servicio, para las que se precisa una contraseña de servicio, proporcionan acceso a información más detallada sobre la impresora y tareas avanzadas de solución de problemas. También puede acceder a estas funciones desde el panel de EWS basado en web. En este módulo se resumen los menús de mantenimiento y soporte de la impresora cuando se utiliza el firmware de HP Future Smart 4. En este tema aprenderás sobre el menú mantenimiento dentro de herramientas de soporte. Muchas de las herramientas que eran independientes en versiones anteriores del firmware o que se encontraban bajo administración están ahora bajo herramientas de soporte. En los temas que siguen exploraremos las tareas que se pueden realizar de manera proactiva desde el panel de control o desde los elementos correspondientes en el panel del navegador web de EWS. Algunas funciones de mantenimiento y servicio que estaban en el menú Administración en el firmware HP Future Smart 2 y HP Future Smart 3 han pasado al menú Herramientas de soporte en HP Future Smart 4. Por ejemplo, mantenimiento de dispositivos se encuentra bajo Herramientas de soporte. El menú Servicio ha pasado de bajo Mantenimiento de dispositivos al nivel superior de Herramientas de soporte. Utilice la función copia de seguridad y restauración para hacer copias de seguridad de los datos de la impresora o para restaurar archivos de datos de una copia de seguridad anterior. Los valores del sistema y los datos de los clientes se guardan en la unidad de disco duro del producto. Es recomendable hacer una copia de seguridad de los ajustes de configuración del dispositivo antes de actualizar el firmware del dispositivo. Esto le permite volver a la configuración original en caso de que algo vaya mal con la actualización del firmware. Puede hacer una copia de seguridad y restauración desde el dispositivo, siempre que no esté actualizando la versión del firmware. Copia de seguridad y restauración desde el dispositivo. EWS dispone de función de copia de seguridad y restauración. Seleccione esta opción para poder crear un archivo de copia de seguridad automática de los ajustes actuales del producto antes de actualizar el firmware y poder restaurar estos ajustes al instalar la misma versión del firmware que el archivo de copia de seguridad utilizado. Este ajuste se aplicará al instalar firmware desde esta página web o desde el producto. En EWS, haga clic en Solución de problemas en el menú superior. Seleccione Actualización de firmware en el menú lateral. Marque la casilla junto a Copia de seguridad / restauración automática, compruebe que esté resaltada con una marca azul, y luego haga clic en Guardar justo debajo. Algunos ajustes no se incluyen en el proceso de copia de seguridad / restauración. Si un dispositivo ejecuta FS 4.7 o posterior, puede restaurar y hacer una copia de seguridad de la libreta de direcciones, de la lista de usuarios del dispositivo, de los juegos rápidos y de la pantalla de inicio personalizada con la opción Menú principal. Herramientas de soporte mantenimiento importar / exportar. Herramientas de soporte mantenimiento importar / exportar. Los técnicos de soporte internos y los colaboradores que ofrecen asistencia para productos HP disponen de un portal de conocimientos llamado WISE, motor de búsqueda interactivo web, que proporciona acceso a información técnica de HP como documentos de resolución de problemas, vídeos y asistentes paso a paso para solución de problemas. Aquí se muestra la página de inicio. Los técnicos de soporte podrán acceder desde WISE al CPMD, documento de mensajes del panel de control, correspondiente al modelo de la impresora con la que estén trabajando. El CPMD indicará cómo solucionar el problema o mostrará los códigos de error aplicables. Los usuarios externos de HP accederán a WISE para el canal desde Partner First Portal. Partner First Portal autentica los partners de canal y transmite los datos de autorización de partner de canal clave a WISE. Para acceder a WISE desde Partner First Portal,
Seleccione Services y Support Services Delivery Technical Support Technical Documentation, asistencia y servicios, entrega de servicios, asistencia técnica, documentación técnica. Los usuarios de HP internos accederán a WISE a través de la intranet de HP con los enlaces siguientes. En este tema aprenderá a actualizar el firmware a Future Smart 4. Es posible que sea necesario actualizar el firmware en las situaciones que siguen. El cliente recibió una impresora nueva antes de que se lanzase una actualización del firmware. El cliente está teniendo un problema que es posible se corrija al actualizar el firmware. El cliente quiere actualizar a una versión principal del firmware. Tal y como se ha explicado en teoría de operaciones, el firmware HP Future Smart se lanza bien como un paquete principal, como HP Future Smart 4, o como un paquete secundario, como HP Future Smart 4.5. HP Future Smart se puede actualizar con actualizaciones de paquetes de servicios secundarias o con actualizaciones principales con nuevas funciones. Antes de actualizar Future Smart 4, asegúrese de que las soluciones que tiene instaladas admiten todas la versión de Future Smart de destino. Si es necesario, actualice primero la solución y después actualice Future Smart. Al actualizar a Future Smart 4 es posible que haya que volver a instalar o volver a configurar soluciones. De no ser así, se podría bloquear el proceso de instalación de una solución. Si se bloquea un proceso de instalación, deshabilite los ajustes de seguridad de Future Smart, instale la solución y después vuelva a habilitar los ajustes de seguridad de Future Smart. En los 3 temas siguientes trataremos sobre cómo se pueden aplicar las actualizaciones en el dispositivo con una unidad USB, con el servidor web incorporado, EWS, o en toda la flota con HP WebGetAdmin. Para actualizar el firmware del dispositivo deberá cargar el firmware en la unidad USB, insertar la unidad en la impresora y seleccionar herramientas de soporte y luego actualización de firmware por USB. Dispositivo, menú principal, herramientas de soporte, mantenimiento, actualización de firmware por USB. HP WebGetAdmin puede actualizar el firmware de varios dispositivos a la vez a través de la red, tanto de impresoras como dispositivos HP GetDirect. Una vez descargado, verá una pantalla similar a esta desde la que podrá seleccionar un paquete de firmware. Este menú es nuevo en las versiones de firmware 4.7 y posteriores. Utilice este menú según lo indicado para restablecer o imprimir estadísticas de uso. Desde EWS, imprima el informe de uso, información, página de uso, desde el menú Información para los mismos datos. Tenga en cuenta que para acceder a esta función se precisan privilegios administrativos. Si el problema requiere que se restaure la impresora, están disponibles los métodos que se indican a continuación. El método apropiado dependerá del problema en sí. Desde el EWS, en la ficha general, seleccione Restablecer configuración de fábrica. Esto restaurará la impresora a la configuración predeterminada de fábrica y cambiará el firmware que se ejecuta en la partición activa a los valores predeterminados. Pero no cambiará la configuración de red, incluida la dirección IP establecida para la impresora si se ha establecido manualmente. Desde el menú de prearranque, haga una limpieza parcial en la unidad de almacenamiento. A esta función se accede desde el menú de prearranque. Básicamente, esto vuelve a cargar el firmware. La partición activa se formateará para que el paquete de firmware que hay en el repositorio se descomprima y se instale en la partición activa la próxima vez que se reinicie la impresora. Esto eliminará todos los ajustes predeterminados de la solución, los ajustes de red y otros ajustes del cliente. Desde el menú de prearranque, formateado de la unidad. A esta función se accede desde el menú de prearranque. La unidad de almacenamiento se vuelve a formatear totalmente, incluidas ambas particiones, la activa y el repositorio. Esto requiere volver a cargar el firmware desde una unidad de USB en la impresora. Esto se hace muy pocas veces, salvo en situaciones extremas en las que se haya dañado la unidad de la impresora. Es posible que el equipo de ingeniería de productos de HP le pida que recupere registros de depuración o de diagnóstico a partir del menú Herramientas de soporte en el panel de control, desde la ficha Solucionar problemas de EWS o desde el menú de prearranque bajo la opción Administración. Los registros de diagnóstico tienen las siguientes características: los registros van cifrados. El nombre del registro de diagnóstico contiene el número de serie de la impresora más la fecha en la que se puede extraer el diagnóstico. El nombre de archivo sigue este formato: número serie-fecha y IDP. Estos son los métodos para recuperar registros de diagnóstico desde la impresora, recuperar datos de diagnóstico en EWS,
permite al administrador recuperar registros de manera remota y guardar el archivo de registro en su equipo para poder adjuntarlo a un mensaje de correo electrónico dirigido al equipo de ingeniería de productos de HP. Recuperar datos de diagnóstico desde el panel de control, permite generar en el dispositivo el archivo de registro de los datos de depuración y /o diagnóstico desde el menú Herramientas de soporte y guardarlo en una unidad flash USB o enviarlo a una cuenta de correo electrónico. Observe que el puerto USB debe estar habilitado en EWS. Seleccionar copiar registros en el menú de prearranque, permite al personal de servicio utilizar el elemento de menú copiar registros para extraer el registro de diagnóstico en la impresora desde el menú de prearranque cuando la impresora está arrancando hacia un estado de error en lugar de hacia un estado de preparada. Como con el método anterior, esto requiere la presencia de un técnico de servicio en la impresora. Si necesita recuperar los registros de diagnóstico desde el menú de prearranque, será porque la impresora no ha podido llegar al estado de preparada. Generar un registro JDP. Es posible que el equipo de ingeniería de productos de HP le pida que recupere Importante, no cambie el nombre del archivo JDP resultante, ya que HP no podría descifrarlo. En este tema aprenderá a generar registros de prearranque para solucionar problemas con el firmware Future Smart 4. A la hora de solucionar un problema en un dispositivo que no arranca, o en caso de que el cliente quiera ver registros no cifrados, puede generar los siguientes registros en el archivo HP logzip que se encuentra en el directorio de registro de prearranque. Los temas que siguen muestran los registros siguientes que puede generar desde el menú de prearranque. Error log warning log info log. Los registros del directorio de registro de prearranque no van cifrados. Estos registros no suelen resultar tan útiles como los registros JDP en cuanto a solucionar problemas. No obstante, es útil poder analizarlos cuando la impresora no arranca a un estado de preparada, hay errores persistentes o el proceso de arranque se bloquea, y /o, el cliente quiere ver los registros, sin cifrar. Los registros del directorio de registro de prearranque no van cifrados. Estos registros no suelen resultar tan útiles como los registros JDP en cuanto a solucionar problemas. No obstante, es útil poder analizarlos cuando la impresora no arranca a un estado de preparada, hay errores persistentes o el proceso de arranque se bloquea, y /o, el cliente quiere ver los registros, sin cifrar. En el registro de errores se puede ver el estado general del sistema. Muestra los bloqueos y errores importantes que se han producido a lo largo del tiempo. En el registro de errores podrá ver cuántas veces se ha reiniciado el dispositivo. También verá un seguimiento de la pila junto con la firma del problema que lo identifica de manera exclusiva y el cual podrá comparar con la firma de un problema que haya ocurrido en otro dispositivo. Registro de errores. En el registro de errores se puede ver el estado general del sistema. El registro de advertencias muestra errores menos graves que los del registro de errores pero que deben igualmente tenerse en cuenta. Si bien el registro de advertencias puede proporcionar un contexto útil para solucionar un problema, es menos probable que sea de utilidad en comparación con el registro de errores. Registro de advertencias. El registro de información muestra actualizaciones de firmware, la instalación incorporada de soluciones y otra información básica, no de error. Registro de información. Como cuando aparecer la pantalla azul de la muerte en un ordenador personal, los errores 49.xx.xx son errores de firmware no recuperables. Los códigos de error se muestran con este formato, v.wx.ycv identifica el tipo de categoría de error. WX proporciona información adicional sobre el subsistema afectado. El firmware HP Future Smart incluye muchas categorías de subsistemas para los códigos de error. A continuación se incluye una pequeña muestra de las categorías de subsistemas que podría ver: 13, atascos, por ejemplo, 13wx.yc, 31, ADF 49, fallos del sistema 59, errores del motor 99, errores de disco. Dada la naturaleza aleatoria y la dificultad de reproducir los errores con código 49.xx.xx, estos errores pueden ser difíciles de identificar y solucionar. Aproximadamente el 95% de los errores 49.xx.xx se solucionan de manera permanente con una actualización del firmware. Haga clic en el enlace a continuación para acceder a la página de asistencia de un sitio de soporte para el firmware específico de un producto y consulte en el archivo Léame la última versión del firmware. Aquí veremos el menú Servicio del panel de control. Se puede acceder a este menú cuando la impresora está en estado de preparada.
De forma alternativa, puede usar la ficha Solucionar problemas del EWS o el menú de prearranque, si el problema de la impresora impide que llegue al estado de preparada. Para poder acceder a este menú tendrá que introducir una contraseña de servicio en el panel de control. Para poder acceder a estos menús a través del EWS se precisa una contraseña de administrador o privilegios de cuenta de servicio. Los números de la contraseña de servicio son específicos de cada impresora y se pueden consultar en la documentación de servicio en WISE. Las opciones de menús IOUNF, SEB, IMP. Gestionados, servicio avanzado y soporte para pruebas proporcionan pruebas adicionales que se pueden ejecutar según sea oportuno para la impresora. La mayoría de las tareas de solución de problemas que realizará se pueden llevar a cabo desde el menú Solucionar problemas. No obstante, es posible que se le pida que acceda al menú Servicio para recuperar información específica en caso de remisión del problema a otra instancia. Aspectos clave que conocer de la sección de mantenimiento y soporte. Consulte WISE y, si procede, el documento de mensajes del panel de control, CPMD, dentro de WISE para ver todos los problemas de cliente conocidos. HP recomienda hacer una copia de seguridad de las opciones de configuración o restaurarlas antes de actualizar el firmware. Puede hacer la copia de seguridad o la operación de restauración desde el dispositivo o con EWS. Utilice el menú de arranque solo para actualizar el firmware cuando el dispositivo se encuentre en estado de error irrecuperable, como un error 49.exe.exe. Es posible que se le pida que genere un registro de diagnóstico cifrado para tratar problemas de ingeniería de los productos HP. Si la impresora no alcanza un estado de preparada, puede usar el menú de arranque para generar registros de error, advertencias e información. El número del error indica el tipo de error y el subsistema afectado. No deje de averiguar cómo afectan a la impresora los distintos tipos de restauraciones. ¿Cuál de los siguientes métodos puede usarse para actualizar el firmware Future Smart? Actualizar el firmware desde el EWS. Actualizar el firmware en la impresora utilizando una unidad USB. Actualizar el firmware de un conjunto de impresoras utilizando WebGetAdmin. Todas las opciones anteriores. Un cliente llama, indica un código de error y describe un problema con sus trabajos de impresión. A la hora de recopilar los datos sobre el problema, lo primero que debe hacer es localizar el código de error con un motor de búsqueda. Buscar el manual correspondiente en hp.com según el modelo de la impresora que indique el cliente. Acceder al motor de búsqueda interactivo basado en web, WISE. Acceder al centro de aprendizaje para encontrar un curso donde se explique cómo solucionar el problema en cuestión. De donde se pueden obtener los registros de diagnóstico cuando una impresora no logra llegar al estado de preparada. Panel de control menú Prebot servidor web incorporado, EWS, todas las opciones anteriores. Los errores 49.exe.exe pueden resultar difíciles de identificar y solucionar. Por medio de qué acción se puede resolver aproximadamente el 95% de los errores 49.exe.exe. Actualizar el firmware. Restablecer la configuración de fábrica de la impresora en el EWS. Apagar la impresora y volverla a encender. Realizar una operación de copia de seguridad y restauración en la impresora. Utilice los siguientes enlaces para encontrar información adicional. Para ver la asociación de las funciones de Future Smart 2/3 con Future Smart 4, consulte herramienta de brújula de HP. Para obtener más información sobre las actualizaciones del firmware, consulte HP Future Smart, versiones de firmware más recientes impresoras HP, actualización del firmware de la impresora para conocer los pasos para deshabilitar la configuración de seguridad del firmware para instalar, o volver a instalar, una solución después de actualizar el firmware. Consulte soluciones de HP, trabajo con una configuración segura de forma predeterminada. Para obtener más información sobre el EWS, consulte la guía del usuario del servidor web incorporado, EWS, de HP Enterprise. Para obtener más información sobre las funciones de seguridad, consulte HP Connection Manager prácticas recomendadas en seguridad de impresión de HP para productos HP Future Smart soluciones de HP. Trabajo con una configuración segura de forma predeterminada HP Jet Advantage Security Manager, gestión de dispositivos con el firmware Future Smart 4.5.